Crecer no fue fácil para mí. Mi mamá falleció cuando yo era joven, dejando solo a mi papá y a mí para enfrentar la vida juntos. Él asumió su papel de padre soltero con mano firme, estableciendo reglas estrictas en todo, desde los amigos que elegía hasta la forma en que pasaba mi tiempo. Denise, esos chicos solo te traerán problemas, me advertía con tono severo cada vez que me veía juntándome con los Daredevils locales. Esos chicos a los que les encantaban las carreras callejeras. No se trata de tu edad, se trata de tomar decisiones sabias, decía con insistencia. También desaprobaba mi deseo de teñirme el cabello de colores brillantes, comparándolo con un semáforo. Papá, solo nos estamos divirtiendo, ya somos grandes, protestaba yo, tratando de afirmar mi independencia, pero él era inflexible, preocupado de que me alejara demasiado de los valores que valoraba en casa. Su enfoque rígido de la vida no solo afectaba nuestro hogar, también era conocido en nuestra pequeña ciudad como un hombre que predicaba la responsabilidad y la diligencia. Nuestros desacuerdos eran frecuentes y bastante intensos. A menudo, terminaban conmigo saliendo furioso, buscando refugio en la casa de la tía Marta. Ella era la hermana menor de mi papá y vivía a solo unas cuadras. Era todo lo contrario a él, relajada y siempre acogedora, con una cálida sonrisa. ¿Por qué no puede simplemente relajarse un poco? Me desahogaba en cuanto me desplomaba en su sofá. La tía Marta, mientras me pasaba un refresco, respondía con una risa suave. Denise, tu papá solo está asustado. Perdió a tu mamá y está aterrorizado de perderte a ti también. Él ve las cosas en blanco y negro, decía yo, suspirando, pero yo necesito algo de color en mi vida. Marta asentía, reconociendo tanto mis frustraciones como sus temores. Quizá esté exagerando, admitía, pero no está del todo equivocado. Dale tiempo, puede que encuentres algo de razón en sus preocupaciones. Siempre intentaba mediar, aunque yo solo quería sentirme libre y expresarme como realmente era. Me sentía asfixiado y no podía esperar para escapar. Tan pronto como me gradué de la preparatoria, aproveché la oportunidad. Mis calificaciones me consiguieron una beca para la universidad, donde por fin pude vivir a mi manera. Me teñí el cabello de morado, disfruté de la vida nocturna y hasta me junté con un grupo que compartía mi amor por las carreras callejeras. Aún así, me mantuve comprometido con mis estudios. Sabía que no podía desperdiciar las oportunidades que tenía frente a mí. La universidad fue un respiro de libertad y, después de 5 años de trabajo constante, combinados con mucha diversión, obtuve mi título en contabilidad. Pronto conseguí trabajo en una empresa de prestigio en la ciudad. Mi jefe, el señor Steven, era estricto pero justo, una especie de recordatorio de los principios de mi papá, aunque sin juicios personales. Durante una reunión informal del trabajo conocí a Tyler. Su encanto fue inmediato, y conectamos de inmediato por nuestras pasiones compartidas, la comida gourmet, el rock clásico y las películas antiguas. ¿Has visto Casablanca?, me preguntó con los ojos brillantes mientras tomaba un sorbo de su cerveza. ¿Estás bromeando? Aquí te estoy mirando, chico, es mi brindis. Respondí emocionada al encontrar a alguien que compartiera mis gustos extravagantes. Nuestra conexión fue instantánea, y sentí que todo lo que había vivido me había llevado a ese momento. Poco después, Tyler y yo comenzamos a salir, y nuestra relación floreció rápidamente. Disfrutamos de cenas románticas, noches acogedoras viendo películas y fines de semana tranquilos juntos. Solo 7 meses después de nuestro intenso romance, decidimos casarnos. Parecía la progresión natural de las cosas. Todo estaba perfectamente alineado, y yo estaba emocionada de haber encontrado una relación tan armoniosa. El primer año de matrimonio fue como un sueño. Éramos abiertos el uno con el otro, compartíamos nuestras esperanzas, sueños e incluso nuestras finanzas. Sentía que, finalmente, había encontrado esa relación igualitaria y transparente que siempre había anhelado. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir cambios sutiles. Una noche, mientras me preparaba para reunirme con amigos después del trabajo, Tyler expresó su descontento. ¿Vas a salir de nuevo? Has estado bastante ocupado últimamente, comentó Tyler, con un tono que sonaba más a reproche que a pregunta. Solo voy a ponerme al día con unos amigos. Han pasado años, respondí, intentando mantener el ambiente ligero.
Sí, pero tal vez deberías reducir esas salidas. Nos vendría bien pasar más tiempo juntos, sugirió. Sin embargo, sus palabras sonaron más como una orden que como una propuesta. Acepté, un poco desconcertada, y prometí planear algo para el fin de semana juntos, pero no terminó ahí. Poco a poco, las sugerencias de Tyler se convirtieron en reglas estrictas. Empezó a expresar preocupación por el tiempo que pasaba con amigos e, incluso, con colegas. Una tarde, mientras revisábamos nuestras finanzas, lanzó otra propuesta. Cariño, he estado pensando, sería mejor si yo administrara nuestras finanzas. Solo pásame los detalles de tu cuenta. Sorprendida y dudosa, me pregunté por qué quería eso. Había manejado mis finanzas sin problema durante años. Simplemente es más fácil así, podemos llevar un mejor control de gastos y ahorros. Además, ¿no es eso lo que hace un buen marido?, dijo, levantando la mirada con una sonrisa que no transmitía verdadera calidez. De mala gana, acepté, pensando que tal vez sería lo mejor. Desde ese momento, Tyler tomó el control de todo, dictaba nuestros planes de fin de semana, nuestros gastos e incluso pequeñas decisiones diarias. Cada vez que yo sugería algo diferente, él lo descartaba de inmediato. No, eso no es una buena idea, decía, sin siquiera discutirlo. Con el paso de los meses, empecé a sentirme como una espectadora en mi propia vida. Mis amigos comenzaron a alejarse, sabiendo que probablemente rechazaría sus invitaciones. Mi espíritu vibrante e independiente se apagaba, eclipsado por los límites de la vida que Tyler aprobaba. Vivir cerca de sus padres, al principio, parecía ideal, como tener una familia al lado. Sin embargo, la realidad fue mucho más complicada. Su madre, Catherine, parecía dulce, pero tenía un control sutil sobre todo. Harold, el padre de Tyler, trataba nuestra casa como si fuera una extensión de la suya, cruzando los límites constantemente. Un día, después de una jornada particularmente agotadora, llegué a casa y el teléfono sonó. Era Catherine. Denise, querida, ¿ya empezaste a hacer la cena? Tyler debe estar muriendo de hambre después de su duro día, dijo con su tono característico, lleno de aparente amabilidad, pero con un trasfondo de imposición. Catherine, acabo de llegar. La cena va a tardar un poco esta noche, respondí, esforzándome por ocultar mi irritación. Su tono se volvió frío al instante. Bueno, espero que Tyler no tenga que esperar demasiado. Un hombre necesita cenar a tiempo, dijo, con esa mezcla de dulzura y reproche que siempre me desconcertaba. Sabía que sus comentarios no eran justos. Para Catherine, Tyler merecía un trato especial porque su trabajo era más exigente, aunque ambos trabajábamos tiempo completo. Sus expectativas hacia mí no solo incluían manejar nuestra casa, sino también ayudar en la suya. A menudo, apenas cruzaba la puerta, ya me asignaba tareas de limpieza. Esa presión constante, junto con su sentido sesgado de justicia, comenzó a pesar cada vez más sobre mí. No podía evitar reflexionar sobre el contraste entre la relación igualitaria que había imaginado y la realidad que estaba viviendo. El papá de Tyler, Harold, era un verdadero desafío. Cada fin de semana, como reloj, llegaba temprano el sábado por la mañana con el control remoto en mano, listo para apoderarse de la sala. El volumen de la televisión siempre estaba tan alto que hacía vibrar las ventanas. Se acomodaba en el sofá como si fuera suyo y, con voz autoritaria, decía: Denise, ¿dónde está la cerveza? Pensé que habrías abastecido para el fin de semana. Está en el refrigerador, Harold respondía, intentando ocultar mi irritación mientras él murmuraba quejas sobre los jóvenes de hoy y hurgaba en el refrigerador, dejando un rastro de migas y botellas vacías por toda la cocina. Tyler nunca intervenía ni tomaba en cuenta mis preocupaciones, simplemente las ignoraba. Era agotador. Entre mi trabajo, mantener nuestra casa y atender los caprichos de mis suegros, apenas me quedaba energía para mí misma. Me sentía cada vez más agotada, perdiendo lentamente mi tiempo y mi cordura ante las demandas implacables. En el trabajo, la presión aumentó cuando mi empresa decidió fusionarse con una firma más pequeña, cuyo departamento de contabilidad era un desastre, imprecisiones y sistemas obsoletos por todos lados. Era mi responsabilidad arreglar ese caos, lo que significaba más horas y mucho más estrés.
Llegar tarde a casa se volvió algo frecuente. Una noche especialmente agotadora, entré y encontré a Tyler tirado en el sofá, cambiando los canales sin hacer nada. La mesa estaba vacía. ¿Dónde está la cena? Sabes que tengo hambre después del trabajo, se quejó sin siquiera mirarme. Solté mi bolso, ya sin paciencia. Tyler, ¿sabes lo que está pasando en el trabajo? Tú llegaste primero. ¿Por qué no pudiste hacer algo?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él se rió con desdén, un sonido que resonó en la habitación, cargado de burla. ¿Yo preparar la cena? Eso es cosa de mujeres. Denise, no voy a hacerlo, dijo con frialdad, como si fuera algo obvio. Empecé a sentirme como si estuviera jugando a ser el marido de la casa. Una oleada de ira me invadió. Habíamos acordado antes de casarnos que no habría trabajos de hombres o de mujeres, que se suponía que debíamos estar juntos en esto. Eso es lo que habíamos acordado, respondí, con la voz firme. El rostro de Tyler se oscureció y se levantó bruscamente. No tengo tiempo para estas tonterías, dijo, agarrando sus llaves del mostrador. ¿A dónde vas?, le pregunté, sorprendida. Sal de aquí, respondió de manera indiferente, echándose las llaves por encima del hombro mientras se iba, desapareciendo durante días sin ni siquiera una llamada o mensaje de texto, dejándome sola con la creciente carga de trabajo y la fachada rota de nuestro matrimonio. Cuando finalmente regresó, actuó como si nada hubiera pasado, ignorando por completo la tensión entre nosotros. En ese momento, recibí una noticia alentadora en el trabajo. Mi arduo esfuerzo había sido reconocido y me ascendieron con un aumento de salario. Llenada de euforia, compartí la noticia con Tyler. Eso está genial, cariño, dijo, con una sonrisa rápida y fugaz. Luego, añadió, adivina qué, voy a dejar mi trabajo en una semana. Ya no tiene sentido trabajar ahora que tú estás ganando lo suficiente para los dos. Lo miré, atónita. Tyler, necesitamos discutir esto juntos, dije. Él se encogió de hombros, completamente despreocupado. Estás ganando mucho, finalmente puedo relajarme un poco. Al día siguiente, fui a trabajar temprano, abrumada por mis pensamientos. Me quedé hasta tarde, con la mente ocupada no solo con números y archivos, sino también con una creciente resolución. Cuando finalmente regresé a casa, Tyler estaba esperando. Su expresión estaba amarga. ¿Llegas tarde otra vez? ¿Dónde está la cena?, empezó a decir, respirando profundamente. Con mi decisión clara, lo enfrenté. Tyler, tenemos que hablar. Esto no está funcionando. Él se burló y cruzó los brazos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Crees que merezco un trofeo por esforzarme? No respondí con calma, a pesar de la confusión interna. Estoy buscando un compañero, alguien que me apoye, no uno que me menosprecie. No respondí con calma, a pesar de la confusión interna. Estoy buscando un compañero, alguien que me apoye, no uno que me menosprecie. Por un breve momento, los ojos de Tyler se encontraron con los míos. Un destello de comprensión apareció, pero rápidamente desapareció. Su mandíbula se tensó, tercamente. Si esto es demasiado para ti, tal vez no deberías haber aceptado ese ascenso, espetó, arrebatándose la chaqueta y dando un portazo, dejando atrás 8 largos meses seguidos de los cuales me sentí prisionera de mi propia existencia. No me había imaginado que Tyler dejara su trabajo y pasara sus días con amigos, trasnochando y empapado en alcohol. Cualquier intento que hacía de confrontarlo terminaba en furia, con él escapando a la comodidad de la casa de su infancia, donde todavía era un bebé. Tú también eres dura con él, Denise. Deberías levantar a tu marido, no derribarlo, me reprendía su madre, Catherine, por teléfono cada vez que él se refugiaba con ellos. Yo soy la que apoya a todos aquí, Catherine. ¿Qué más esperas?, me quebró la voz. No solo Tyler confiaba en mí, sus padres también se apoyaban mucho en mí, pidiendo dinero con frecuencia para sus infinitas necesidades. La respuesta habitual de Catherine era simplemente colgar, dejándome frustrada y con el ánimo por los suelos en esos tiempos difíciles. Entonces, llegó una llamada que detuvo todo. Era tía Marta, su voz, tierna pero pesada. Le di la devastadora noticia del fallecimiento de mi padre. Nuestra última conversación había sido una discusión trivial, disputas que ahora parecían dolorosamente sin importancia. No había tenido la oportunidad de reconciliarme con Tyler.
¿Vendrías conmigo al funeral?, le pregunté, con la voz cargada de esperanza por su apoyo. No, no puedo lidiar con los funerales, Betu respondió, apenas levantando la vista de su programa. Así que asistí sola. El funeral fue un borrón de caras conocidas, todos llorando al hombre que me había criado sin ayuda de nadie. No fue hasta que estuve sentada en la oficina de su abogado que el impacto total me golpeó. Papá me había dejado todo, su casa y un ahorro de 430,000 pesos. Las lágrimas empezaron a caer cuando me di cuenta de que, a pesar de nuestros enfrentamientos, él se había estado preparando para mi futuro, tal vez pensando que algún día necesitaría un escape. Una noche, en la soledad de la casa de mi infancia, saqué viejos álbumes de fotos, imágenes de mi yo más joven y rebelde, vestida con trajes vibrantes y luciendo sonrisas brillantes. Me recordaron mis sueños de libertad, sueños que había intercambiado por lo que pensaba que era seguridad, como la primera luz del amanecer. Llegó la claridad, era hora de un cambio significativo. La herencia no solo eran activos, era una puerta a un nuevo comienzo, una oportunidad para redescubrir a la joven audaz que una vez creyó que podía enfrentarse al mundo. Tengo que hacer esto por mí misma, y para la mujer que papá sabía que podía convertirme, murmuré hacia el amanecer, regresando a lo que una vez fue nuestro hogar. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Tyler y sus padres esperaban, con una mezcla de curiosidad y codicia, como si estuvieran listos para reclamar lo que fuera que se les presentara. Denise, ¿qué te dejó el viejo?, preguntó Tyler, con su voz llena de una curiosidad apenas disimulada. Dudé, apretando los documentos contra mi pecho antes de poder responder. Tyler me arrebató los papeles de las manos y sus ojos escanearon rápidamente los números con aire triunfante. $430,000, gritó, volviéndose hacia sus padres, quienes inmediatamente comenzaron a zumbar de emoción. Su madre, Catherine, aplaudió con entusiasmo. Oh, eso cubrirá unas hermosas vacaciones para todos nosotros. ¿Qué tal Francia? O tal vez un crucero, sugirió alegremente. Harold ya estaba asintiendo. Estoy de acuerdo, y necesitamos muebles nuevos. Algo lindo, algo grandioso, intervino Catherine con entusiasmo. Tyler, que no quería quedarse atrás en la planificación, golpeó la mesa con el puño. Está arreglado, entonces compraré un auto nuevo. Se trata de montar con estilo, declaró. Me quedé atónita y en silencio por un momento mientras seguían planeando, como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Reuniendo mi coraje, finalmente hablé. Escuchen todos, esta es mi herencia, no la suya. Yo decido cómo se gasta, no ustedes, dije, mi voz firme y más fuerte de lo que me sentía. Tyler giró hacia mí, su rostro retorcido por la ira. ¿Crees que estás a cargo aquí? Sigue hablando así y me divorcio de ti tan rápido que te hará la cabeza girar, amenazó, sus palabras colgando en el aire, siniestras. Antes de que pudiera responder, Catherine me agarró por los hombros y me empujó hacia la puerta. Piensa en cómo estás actuando, Denise, eres demasiado arrogante. Tal vez una noche afuera te refresques, hiceó su voz venenosa. Salí a trompicones hacia la puerta. El impacto del asalto físico y emocional adormeció mis sentidos por un momento. Me quedé allí, desconcertada por la audacia de su derecho, pero luego, casi inesperadamente, una risa surgió de mi interior. Comenzó pequeña, pero creció en volumen, resonando en la calle tranquila. Sentí que un peso se quitaba de mis hombros, una extraña y estimulante libertad, sin ningún otro lugar a donde ir. Conduje de regreso a la casa de mi padre. Las paredes familiares me recibieron como a un viejo amigo. Esa noche, la realidad de mi situación empezó a asimilarse y un plan comenzó a formarse en mi mente. A primera hora de la mañana, tomé el teléfono y llamé a mi oficina. Hola, soy Denise. Necesito pedir un par de semanas de permiso personal. Tengo algunas cosas que resolver, le expliqué. Mi jefe, el señor Steven, respondió. Denise, toma todo el tiempo que necesites. He notado que has estado un poco fuera de juego últimamente. Sea lo que sea, solucionalo, aquí nos las arreglaremos. Su voz fue amable y comprensiva. Gracias, señor Steven. Lo aprecio más de lo que cree, dije, agradecida. Al colgar, sentí la primera pieza real de paz en mucho tiempo. Los próximos pasos estaban claros. Necesitaba separarme legalmente, y también mis finanzas de Tyler y su control parásito sobre mi vida. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez, una vez en mucho tiempo, estuve lista para defenderme. Estaba tomando café en la taza favorita de papá, disfrutando de la tranquilidad de la mañana,
cuando mi teléfono comenzó a sonar implacablemente en el mostrador de la cocina. Al principio lo ignoré, saboreando mi bebida y un poco divertida pensando que Tyler y sus padres probablemente estaban conspirando sobre mi herencia, pero el teléfono no paraba, era como si tuviera vida propia. Finalmente, lo tomé, preparándome para el ataque. ¿Qué pasa, Tyler?, dije, sin paciencia. No estoy de humor para sutilezas. Denise, necesitas darnos acceso al dinero. No puedo entrar a la cuenta. Su voz sonaba mezclada con frustración y pánico. No pude evitar reírme, el sonido salió agudo y claro. Es porque tengo acceso restringido, Tyler. Ya no puedes usar mi dinero, respondí, disfrutando el momento de revelación. Hubo una pausa, un silencio lleno de incredulidad. No puedes hacer eso, murmuró finalmente. Estamos casados. Pero no por mucho tiempo. Respondí bruscamente y terminé la llamada. Esperaba que fuera la última, pero debería haberlo sabido mejor. Más tarde esa noche, tal como lo había hecho antes, me instalé en la comodidad de mi rincón de lectura. El crujido de la grava anunció la llegada de un auto. Momentos después, Tyler y sus padres estaban en mi puerta, con sus rostros contorsionados por la ira y el pánico, sin invitación. Catherine pasó por la puerta, su voz alta y acusatoria. ¿Piensas que eres inteligente al interrumpirnos así?, dijo, con Gerald pisándole los talones. Su expresión era feroz. La familia Stern comparte todo, Denise. Así debe ser, declaró Tyler, que se paraba detrás de mí, mirándome con una mezcla de acusación y dolor. Nos estás destruyendo, Denise. Esto se trata de nosotros. Los enfrenté con una nueva resolución. Esto nunca se trató de ustedes, Tyler. Se trata de lo que podrías quitarme, respondí con voz firme. Se burló, y la ira brilló en sus ojos. Bueno, entonces nos vamos a divorciar, dijo, con un tono desafiante. En ese momento, le entregué los papeles de divorcio que había preparado, listos para este momento. Su sorpresa fue evidente. ¿Qué son estos?, preguntó, confundido. Considéralo tu boleto a la libertad. Respondí fríamente. Fírmalos y puedes irte. Rápidamente hojeó los documentos y su expresión cambió a cálculo. Pero, solo para que sepas, recibo la mitad de 215,000. Cambiará algunos planes, pero nos las arreglaremos, dijo con tono calculador. Catherine murmuró apenas audible. Debería haber sido el $250,000 completo. Ahora estamos recogiendo sobras de una oveja negra, ¿no? Me reí suavemente, sacudiendo la cabeza. En realidad no obtienes nada. La herencia no está sujeta a división en divorcio. Ni un solo olor de ese dinero va a ti, le expliqué. Sus rostros se pusieron rígidos cuando la verdad se hundió en ellos. Las manos de Tyler temblaron al darse cuenta de la realidad. ¿Pero ya hemos gastado el dinero? Hicimos viajes, compramos a crédito. Su voz se apagó, el peso de sus decisiones cayendo sobre él. Eso no es de mi incumbencia. Tú elegiste este camino, dije, con un tono firme. Vete ahora o llamaré a la policía. Su salida fue apresurada, una mezcla de incredulidad y rabia. Cuando se fueron y la puerta se cerró, una profunda sensación de alivio me invadió, porque finalmente estaban fuera de mi vida. Vender la casa de papá fue una prueba agridulce, como decir adiós a una parte de mi pasado. Entregar las llaves fue difícil, pero fue un paso hacia algo nuevo. Utilicé las ganancias para comprar una casa pintoresca cerca del trabajo, mi propio santuario, libre de enredos pasados. En la oficina, las cosas también estaban mejorando. El señor Steven me llamó a su oficina una tarde soleada. Su comportamiento era serio pero comprensivo. Denise, tu reciente desempeño y liderazgo realmente se han destacado, comenzó, mientras las líneas de luz del sol lo enmarcaban desde las persianas. Escuché esperanzada. Me gustaría ofrecerte el puesto de subdirectora. Realmente te lo has ganado, dijo, mirándome a los ojos con una mirada firme y alentadora. Gracias, señor Steven, le prometo que no se arrepentirá, respondí,
sintiendo una oleada de orgullo y emoción burbujeando en mi interior. Me sentí increíblemente gratificada al ser reconocida por mis esfuerzos y talentos, en lugar de ser solo un recurso más, mientras Tyler y sus padres enfrentaban situaciones terribles. Las consecuencias de sus decisiones financieras imprudentes los dejaron abrumados por la deuda de sus extravagancias no planeadas y enfrentando a acreedores enojados. Se vieron obligados a vender su casa, un marcado contraste con la estabilidad y la promesa que ofrecía mi nueva vida. Pero ni siquiera eso fue suficiente para cubrir sus deudas. La última actualización que recibí fue que estaban metidos en un pequeño departamento alquilado, cada uno tomando cualquier trabajo ocasional que pudiera encontrar para sobrevivir. Una noche, mientras me estaba acomodando para dormir, mi teléfono se iluminó con el nombre de Tyler. Impulsada por una mezcla de curiosidad y un dejo de preocupación, respondí la llamada. Denise, escucha, he estado pensando mucho, comenzó, temblándole la voz. Cometí un error muy grande, quiero hacer las cosas bien, tal vez podríamos empezar de nuevo. No pude evitar dejar escapar una risa, no de alegría, sino de pura incredulidad. Comenzar de nuevo, Tyler, ¿te escuchas a ti mismo? Sé que suena loco, pero he cambiado, Denise insistió, su voz cargada de desesperación. Cambié, Tyler, solo llamas cuando no tienes dinero ni opciones, y ahora no tienes. No necesitas reiniciar, necesitas una revisión de la realidad, respondí bruscamente. Mi paciencia ya se había agotado. Colgué en ese momento. Me di cuenta de que estaba realmente libre, no solo de Tyler, sino también del control sofocante que su familia tenía sobre mí por la vida que vivía. Ahora, con los pies firmes en el suelo, entendí lo que papá había estado tratando de enseñarme todos esos años. Él sabía lo importante que era valerse por uno mismo y tomar decisiones difíciles por el bien del futuro. Solo deseaba poder decirle que tenía razón, compartir un momento de reconciliación y hacerle saber que sus lecciones finalmente habían echado raíces.